Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Específicamente vamos a hablar sobre su situación actual, especialmente después de su ruptura, y exploraremos esa particular faceta de ser vecinos. Porque sí, como lo oyen, parece que la vida a veces tiene un peculiar sentido del humor, y los ha colocado a ambos muy cerca el uno del otro. Así que si te interesa saber qué está pasando realmente entre ellos, cómo están lidiando con esta inusual situación y los rumores que circulan, quédate conmigo porque hoy vamos a desentrañar todo esto. Y antes de que continuemos te invito a que te suscribas al canal si te gustan este tipo de vídeos y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos contenidos. ¡Vamos a ello! La historia de Hande y Kerem es una de esas que capturó la atención de millones de personas alrededor del mundo. No solo por su talento en la pantalla, sino también por la química innegable que compartían. Su romance, nacido en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, fue una verdadera historia de cuento de hadas, al menos desde la perspectiva del público. Viajes románticos, miradas cómplices y declaraciones de amor que llenaban los titulares de todas las revistas. Era la pareja perfecta, un sueño hecho realidad para muchos de sus fans. Desde el principio, la conexión entre Hande y Kerem era palpable. Las primeras entrevistas durante la promoción de Sen Kalkam ya mostraban una chispa, una energía especial que iba más allá de la simple camaradería entre compañeros de trabajo. Los fans, con su agudo sentido de la observación, notaron las miradas prolongadas, las risas cómplices y el lenguaje corporal revelador. La especulación comenzó a crecer rápidamente, alimentada por las publicaciones en redes sociales que mostraban momentos fuera del set, celebraciones conjuntas y una creciente cercanía que no pasaba desapercibida. Pero como suele suceder, la realidad a veces es mucho más compleja que lo que vemos en las redes sociales o en las portadas de las revistas. Y lamentablemente el cuento de hadas llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un shock para muchos, dejando a sus seguidores con el corazón roto y preguntándose qué había salido mal. La confirmación oficial, que nunca llegó de manera directa por parte de Hande o Kerem, fue un goteo de noticias a través de fuentes cercanas a la pareja y de la prensa turca. Las razones, como suele ser el caso en estas situaciones, permanecieron en gran medida ocultas al público. Rumores de incompatibilidad, presiones profesionales y diferencias en sus visiones a futuro fueron algunas de las explicaciones que circularon. Lo cierto es que de repente la pareja que parecía inseparable se había separado, dejando tras de sí un vacío en los corazones de sus fans. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Han evitado hablar directamente sobre la ruptura, prefiriendo enfocarse en sus proyectos profesionales. Sin embargo, los rumores y las especulaciones no han cesado. Y es aquí donde entramos en el tema central de este vídeo, su vecindad. Esta estrategia de discreción, aunque comprensible, no hizo más que alimentar la curiosidad del público. Cada movimiento de Hande y Kerem era analizado con lupa, cada publicación en redes sociales interpretada como un posible mensaje oculto o una indirecta hacia el otro. Los fans, divididos entre la esperanza de una reconciliación y la aceptación de la realidad, buscaban cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre lo que realmente había sucedido. El silencio mediático de ambos solo contribuyó a intensificar la especulación y a crear un aura de misterio alrededor de su relación. Según varias fuentes y reportes de la prensa turca, Hande y Kerem viven en el mismo vecindario, incluso en edificios bastante cercanos. Imaginen la situación. Después de una relación tan pública y apasionada, ahora se encuentran compartiendo el mismo espacio, las mismas calles, quizás incluso los mismos lugares de encuentro. Es una situación que, sin duda, genera mucha curiosidad y especulación. La información sobre la ubicación exacta de sus residencias, aunque no confirmada oficialmente, ha circulado ampliamente en foros de fans y sitios de chismes turcos. Se habla de un exclusivo barrio residencial en Estambul, conocido por albergar a varias celebridades y figuras prominentes. La proximidad física entre los edificios donde se presume que viven Hande y Kerem es tal que, en teoría, podrían cruzarse con relativa frecuencia en la vida cotidiana. Esta idea, por supuesto, ha desatado la imaginación de muchos, generando escenarios hipotéticos y especulaciones sobre posibles encuentros casuales. ¿Cómo están manejando esta cercanía? ¿Se cruzan a menudo? ¿Hay tensión en el aire?
Son preguntas que todos nos hacemos. Y la verdad es que la respuesta no es sencilla. No hay información oficial sobre cómo interactúan entre ellos, pero podemos deducir algunas cosas basándonos en lo que sabemos de sus personalidades y de la situación en general. La falta de información directa sobre sus interacciones ha obligado a los fans y a la prensa a recurrir a la especulación y a la interpretación de pequeñas señales. Se han analizado fotos de paparazzi tomadas a distancia, buscando indicios de su estado de ánimo o de posibles encuentros. Se han examinado sus horarios de trabajo y sus actividades sociales, intentando encontrar patrones o coincidencias significativas. El resultado es un laberinto de rumores, teorías y conjeturas, donde es difícil distinguir la verdad de la ficción. En primer lugar, es importante recordar que Andy y Kerem son profesionales. Ambos tienen una carrera que mantener y una imagen pública que cuidar. Por lo tanto, es probable que estén haciendo todo lo posible para mantener la cordialidad y el respeto mutuo, al menos en público. Es muy probable que eviten confrontaciones innecesarias y que traten de ser lo más discretos posible. Esta postura profesional es crucial para ambos, ya que cualquier escándalo o conflicto público podría dañar su reputación y afectar sus oportunidades laborales. En un sector tan competitivo como el del entretenimiento, mantener una imagen positiva es fundamental para asegurar el éxito a largo plazo. Por lo tanto, es lógico suponer que Andy y Kerem están haciendo todo lo posible para evitar cualquier situación que pueda generar controversia o dañar su imagen. Sin embargo, la cercanía física inevitablemente genera tensión. Imaginen encontrarse con su expareja en el supermercado, en el gimnasio o incluso en el ascensor de su edificio. Es una situación incómoda para cualquiera, y más aún cuando se trata de una relación tan pública y mediática como la de Andy y Kerem. La simple posibilidad de un encuentro casual en el vecindario puede generar ansiedad y tensión, especialmente si la ruptura fue reciente o si existen sentimientos no resueltos. La necesidad de mantener la compostura y de evitar cualquier escena pública puede ser agotadora y estresante. Es una situación que requiere una gran madurez emocional y una considerable capacidad de autocontrol. Los rumores sobre posibles reencuentros secretos o encuentros casuales llenan los foros y las redes sociales. Algunos fans incluso aseguran haberlos visto juntos en algún restaurante o cafetería del vecindario. Pero como siempre es difícil separar la realidad de la ficción en este tipo de situaciones. Estos rumores, aunque carecen de confirmación oficial, son alimentados por la esperanza de una reconciliación y por la dificultad de aceptar la ruptura. Cada avistamiento reportado, cada fotografía borrosa, cada testimonio anónimo es analizado y debatido exhaustivamente en las redes sociales, generando un torbellino de especulaciones y expectativas. La realidad es que en la mayoría de los casos, estos rumores son simplemente producto de la imaginación colectiva y del deseo de que la historia de amor de Andy y Kerem tenga un final feliz. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la situación es inusual y que requiere mucha madurez y discreción por parte de ambos. Tanto Andy como Kerem están lidiando con la presión de los medios y la atención constante del público, mientras intentan seguir adelante con sus vidas y sus carreras. La capacidad de mantener la calma y de manejar la situación con profesionalismo es una prueba de su madurez y de su determinación para seguir adelante. A pesar de la presión y la especulación, ambos han logrado mantener un perfil relativamente bajo y enfocarse en sus proyectos profesionales, demostrando una gran fortaleza y resiliencia. En cuanto a sus proyectos profesionales, ambos están muy enfocados en el trabajo. Andy ha estado trabajando en varios proyectos, incluyendo campañas publicitarias y nuevas series de televisión. Kerem, por su parte, también ha estado ocupado con nuevos roles y oportunidades en la industria del entretenimiento. Ambos parecen estar decididos a seguir adelante y a construir un futuro exitoso, tanto personal como profesionalmente. El trabajo se ha convertido en una forma de distracción y de escape de la presión mediática y de la especulación sobre su vida personal. Ambos han demostrado una gran dedicación a sus carreras, asumiendo nuevos retos y explorando diferentes facetas de su talento. Esta dedicación al trabajo no solo les permite mantenerse ocupados y distraídos, sino que también les proporciona una sensación de logro y de control sobre sus vidas. La pregunta que muchos se hacen es, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación? Es una pregunta difícil de responder. Solo el tiempo dirá qué les depara el futuro a Andy y Kerem. Por ahora, parece que ambos están enfocados en seguir adelante y en construir sus propias vidas. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible.
La posibilidad de una reconciliación es una idea que sigue viva en el corazón de muchos fans, alimentada por la esperanza de que el amor que unió a Hande y Kerem pueda resurgir de las cenizas. Sin embargo, la realidad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió y cuáles son sus verdaderos sentimientos. La decisión de volver a estar juntos o de seguir caminos separados es exclusivamente suya, y cualquier especulación al respecto es simplemente una proyección de los deseos y las expectativas del público. Lo que sí es importante recordar es que independientemente de lo que suceda en el futuro, Hande y Kerem siempre tendrán un lugar especial en el corazón de sus fans. Su romance, aunque breve, fue intenso y apasionado, y dejó una huella imborrable en la memoria de muchos. Y su trabajo juntos en Senkalkam seguirá siendo recordado como uno de los grandes éxitos de la televisión turca. El impacto de su relación y de su trabajo en Senkalkam ha trascendido las fronteras de Turquía, llegando a millones de personas en todo el mundo. La química entre Hande y Kerem en la pantalla era innegable, y su historia de amor cautivó a audiencias de todas las edades y culturas. Este legado perdurará en el tiempo independientemente de lo que suceda con su relación personal. Ahora bien, hablando de rumores, quiero compartir con ustedes una teoría que he visto circulando mucho por Internet. Algunos fans creen que toda esta situación de la vecindad es una estrategia de marketing. Piensan que sus equipos de relaciones públicas están utilizando esta cercanía para mantenerlos en el ojo público y generar más interés en sus carreras. Es una teoría interesante, pero no hay evidencia concreta que la respalde. Personalmente creo que es más probable que se trate simplemente de una coincidencia desafortunada, aunque en el mundo del espectáculo, nunca se sabe. La teoría del marketing, aunque controvertida, no es descabellada. En el mundo del espectáculo, la publicidad y la promoción son herramientas fundamentales para mantener la relevancia y el interés del público. La idea de que los equipos de relaciones públicas de Hande y Kerem estén utilizando la situación de la vecindad para generar más atención mediática es plausible, aunque carece de pruebas concretas. Sin embargo, es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina, y que las estrategias de marketing pueden ser muy creativas y sofisticadas. En definitiva, la situación de Hande y Kerem, vecinos tras la ruptura, es un tema complejo y fascinante. Es una historia que nos habla sobre la fama, el amor, la pérdida y la capacidad de seguir adelante. Es una historia que nos recuerda que incluso en el mundo del espectáculo, las emociones son reales y las relaciones pueden ser complicadas. Y es una historia que, sin duda, seguirá generando interés y especulación durante mucho tiempo. La historia de Hande y Kerem es un espejo de la complejidad de las relaciones humanas, incluso cuando se desarrollan bajo el escrutinio público. Es una historia que nos enseña sobre la importancia de la madurez, la discreción y la resiliencia para superar los obstáculos y seguir adelante. Y es una historia que nos recuerda que al final, todos somos humanos, con nuestros propios sentimientos, nuestras propias luchas y nuestras propias esperanzas. Para recapitular brevemente, hoy hemos explorado la inusual situación de Hande Erçel y Kerem Bürsin siendo vecinos después de su muy pública ruptura. Analizamos los rumores, las posibles tensiones y la forma en que ambos están manejando esta cercanía mientras se enfocan en sus carreras profesionales. También abordamos la especulación sobre una posible reconciliación y la teoría de que todo esto podría ser una estrategia de marketing. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿O creen que ambos están mejor por separado? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.